Bueno, buenos días, bienvenidos a todos a esta jornada de presentación del microcluster Healthy Living, que forma parte, como saben todos ustedes, de la iniciativa VLC Campus que está coordinando las universidades públicas de la ciudad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, en primer lugar quería agradecer al profesor Vicente Gabriel por haber tenido la idea de montar esta jornada para dar a conocer de manera pública las actividades que se están haciendo desde el microcluster, o más que las actividades también previstas, el plan de trabajo y las líneas de investigación previstas de este microcluster, que creemos que siempre es importante. Y en principio también quería contarles un poco, aunque yo me imagino que ya muchos conocerán, pero cómo surge todo este tema de los campos de excelencia internacional. La Universidad Politécnica de Valencia, junto con la Universidad de Valencia, tuvieron la iniciativa de presentarse a las convocatorias que hacía el Ministerio de Educación sobre campos de excelencia internacional, y a partir de ahí pues comenzamos una andadura que nos ha llevado de la mano en los últimos, diría yo, que 3 o casi 4 años para sacar adelante esta iniciativa. En ese camino se unió también el Consejo, y junto con el Consejo pues hemos conseguido construir pues este campus de excelencia internacional llamado VLC Campus, Valencia Campus de Excelencia Internacional, que tiene por objetivo posicionar mejor internacionalmente las dos universidades junto con el CSIC. Queremos que eso suceda mediante el fomento de la colaboración entre las 3 instituciones. Esto es para nosotros un reto, y supongo que todos ustedes se imaginarán por qué. Son instituciones con características distintas. Hablamos de, por ejemplo, una universidad con 500 años de historia, una universidad con 40 años de historia, tenemos también al Consejo Superior, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estamos hablando de una de las primeras instituciones de investigación a nivel mundial. Son 3 instituciones, cada uno con sus características, y que nos hemos puesto como objetivo pues poder coordinar mejor los trabajos que podemos hacer de manera conjunta. En ese sentido, pues se propuso esta iniciativa de los microclusters, que realmente hay que reconocer que es una iniciativa única en el sistema universitario español, que con la idea de fomentar la creación de grupos conjuntos entre las 3 instituciones, tanto de la Universidad de Valencia como de la Universidad Politécnica de Valencia, como del Consejo. La respuesta que nos encontramos fue realmente impresionante. Tuvimos una gran acogida por parte de todos los investigadores, y eso es una cosa pues muy agradecer, y además que demuestra también la capacidad innovadora y la capacidad de hacer cosas nuevas que tienen los investigadores del entorno en el que nos movemos, y eso es una cosa importante. Y a raíz de esa iniciativa pues se constituyeron 51 microclusters de investigación, uno de los cuales es este microcluster. La idea también de los microclusters pues es fomentar la colaboración de una manera organizada. Vamos a ver, también lo hemos estado comentando hace poco mientras estábamos aquí esperando. Todos conocemos gente, yo por ejemplo soy de la Universidad Politécnica de Valencia, tienes colegas en la Universidad de Valencia que los conoces a nivel personal, y a raíz de esos conocimientos pues empieza a suceder pues algún tipo de colaboración, a lo mejor se hace algún paper, se hace algún proyecto y demás. Lo que queremos es que esto suceda pues de manera masiva, y para eso pues surgen esos microclusters. Los microclusters lo que hacen es realmente empezar a coordinar de manera real gente, investigadores de las 3 instituciones. Entonces, de esa coordinación, nosotros lo que valoramos mucho fueron las propuestas nuevas que querían hacer esos microclusters. Es decir, cuando el microcluster se presentó para ver si lograbas ser seleccionado como un microcluster, que para ese proceso se contó con la colaboración de expertos externos, la idea también, lo que se valoró mucho, además de la trayectoria que ya tenían esos grupos, son las propuestas nuevas que iban a surgir a raíz de esa colaboración, que yo creo que es lo más importante de esto. Entonces, una vez que eso sucede, que se crean esos microclusters, lo que esperamos también es que empiecen a suceder o empiecen a producirse esas nuevas líneas de investigación que están previstas dentro del microcluster. También habrá una evaluación en el plazo de aproximadamente 2 años para ver cómo ha ido desde ese planteamiento inicial a cómo se ha ido desarrollando ese planteamiento inicial, y a partir de ahí pues el resultado final debe de ser eso, un aumento de la colaboración entre Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si ya nos detenemos en este microcluster concretamente, yo creo que es un ejemplo claro de que algo está sucediendo. Sabemos que es pronto todavía, pero podemos decir que algo está sucediendo, porque el hecho de que
102 investigadores se junten en un mismo microclúster para empezar a hacer cosas en común, pues ya es un valor importante. Entonces nosotros la verdad es que tenemos mucha esperanza en estas estructuras de microclúster de investigación, porque creemos que pueden ser positivas para realmente mejorar lo que es las capacidades de investigación y de innovación que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, y especialmente también que eso permita lograr una proyección internacional de lo que estamos haciendo aquí. Dentro de eso también quería comentar que recientemente se resolvió la convocatoria de equipamiento con la idea de lograr generar aquí en el área metropolitana de Valencia una red de equipamiento que permita que los investigadores de VLC Campus dispongan de un equipamiento singular en algunas características y que sea compartido por las tres instituciones. Y yo creo que eso también es una cosa también importante a destacar. Las universidades junto con el Consejo, pues la verdad es que hemos hecho un esfuerzo importante para sacar esta iniciativa en marcha. Sabéis que el presupuesto que se ha asignado allí es de 5 millones de euros y pues en los tiempos además de crisis que hay y demás, pues creemos que es importante hacer un uso de los recursos pues adecuado, pero sobre todo fomentar lo que creemos, ¿no? Que es que creemos que la investigación y la innovación nos va a permitir lograr ese cambio de modelo de que todo el mundo haga. Y yo poco más tengo que decir. Ahora yo lo que quería es dar paso a Vicente para que a continuación pues continúe con la sesión. Gracias.